¿Ya ven la pantalla? Ya, doctor. Bien, doctor. Ya, doctor. Bueno, pues vamos a continuar. En el lado derecho se aprecia un bloqueo de la trompa de Eustaquio, donde podemos observar que precisamente está bloqueada en el istmo, que es la unión muy cercana a la parte timpánica. Saliendo inmediatamente del tercio óseo, en esa zona está la parte que con más frecuencia se bloquea y es el istmo de la trompa. Ahí se bloqueó y entonces disminuye la presión positiva y hay una disfunción en presiones. El oído externo tiene uno, por ejemplo, la presión positiva del oído medio es de 0,5. Entonces ahí hay una disfunción de la trompa, una obstrucción, no equilibra presiones el oído medio. Las células mastoides, su papel en la audición no se conoce exactamente, aunque puede servir como una caja eh, para aumentar la caja del tímpano. Puede ser un bafle o un resonador, pero puede ser nada más para aumentar el volumen aéreo de la caja del tímpano. Ahí vemos las celdillas mastoideas con el antro mastoideo, que es la celdilla mayor, la entrada al antro mastoideo del oído medio hacia atrás, que es el aditus ad antrum, el techo del tímpano, que es una lámina ósea muy delgada, y el receso timpánico, el oído medio, la trompa faringotispánica y la apófisis mastoides. Ahora, el vestíbulo es la región media del oído interno. Tiene en su extremo un caracol y al otro los canales semicirculares. Un estrechamiento lo divide en dos partes, el sáculo vuelto al caracol y el nutrículo vuelto a los canales semicirculares. La, la forma, el oído interno forma parte del sistema del equilibrio, que es el resultado de la información que llega al ojo, al aparato vestibular del oído y al sistema propioceptivo de nuestro organismo. Aquí vamos a ver cómo se estimula el reflejo vestibulocular con el cambio brusco de posición de la cabeza, que no cambia la posición de la retina, es decir, permite el mantenimiento de la mirada en un punto de referencia fijo al frente. Las señales procedentes de los conductos semicirculares estimulados por el cambio de posición en un sentido determinado hace que los ojos roten en sentido contrario gracias a la estimulación e inhibición de los músculos oculares correspondientes, porque tienen efectos conjugados. Cuando estamos en A, tenemos de frente a un paciente, giramos su cabeza a la izquierda y entonces vemos que la mirada sigue al frente. Lo regresamos al frente en C y giramos la cabeza rápido a la derecha del paciente y vemos que se va la mirada y después tiene un retorno lento. Se va rápido, se va de frente, no pasa como en B, donde al girar sigue viendo al frente, sino aquí se va la mirada lateral y luego regresa. Eso nos indica que hay una patología vestibular. El sistema propioceptivo es todo aquello que tiene que ver con la vista, uno. Dos, el vestíbulo del oído, parte vestibular del oído, y eh, el sistema propioceptivo de la médula, del tronco de la médula, de los músculos del tórax, del cuello, de las extremidades superiores, inferiores o torácicas y que tienen que ver con el equilibrio, ¿no? Con el equilibrio. La propiocepción, incluso es la 5. Dice, participa regulando la dirección y rango de movimiento y permite acciones de respuestas automáticas. Por ejemplo, ustedes van caminando y alguien los empuja bruscamente sin avisarles. Entonces el cuerpo toma respuestas automáticas para mantener
la erección en relación a la gravedad, al centro de gravedad, y que no caigan. A eso se refiere el sistema propioceptivo. Interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación con el espacio. Así sustenta la acción motora planificada y la emergente, la que no está planeada previamente. La coordinación de ambos lados del cuerpo dan un desarrollo psicomotriz excelente con una mantención del nivel de alerta del sistema nervioso y la influencia en el desarrollo emocional del comportamiento de la persona. Tiene mucho que ver con su desarrollo psicomotriz. Los canales semicirculares, vamos bien ahora a la parte vestibular, son tres tubitos arqueados en semicírculo, implantados en el vestíbulo, situados en tres planos, rectangulares, ortogonales en las tres dimensiones del espacio, nos da la noción del espacio, distribuyen el mantenimiento del equilibrio de la cabeza y del cuerpo. Ahí está una de las ampollas abiertas para ver las otocomias que hay ahí. Y vamos a ver en la cóclea el llamado es un órgano enrollado, ya sabemos que es 2,5 vueltas o 2,75, en un eje central que es la columela y que tiene cavidades llamadas rampas, que son tres, y su membrana basilar, el órgano de corte y la de Reiner, que divide las rampas. Eso ya lo vimos. Y aquí está la membrana basilar, la escala timpánica, la escala vestibular, la membrana tectoria, todo lo que ya conocemos. La de Reiner es una fina capa de células que separan la rampa media de la vestibular. La membrana basilar y la membrana de Reiner se unen un poco antes de llegar al extremo. Aquí está la membrana basilar y aquí está la de Reiner. Se unen un poco antes de llegar al extremo del caracol, dando aquí un orificio que comunica la rampa vestibular y timpánica y cuyas cavidades están llenas de un líquido llamado perilinfa. Es el licotrema, propiamente. Esta es la membrana basilar, separa la rampa media de la inferior y está constituida por numerosas fibras que son cortas cerca de la base del caracol, cortitas, pero que van aumentando su longitud a medida que van subiendo hacia el helicotrema o hacia el vértice del caracol. El conducto coclear o rampa media termina en fondo de saco en el vértice del caracol y en su interior está lleno de endolinfa y residen los órganos de corte encargados de captar las vibraciones sonoras para transformarlas en impulsos nerviosos. Este órgano de corte es fundamental de la propiocepción para el proceso auditivo en general. Aquí están las células ciliadas cocleares, tienen la función de transformar la señal acústica física en mecánica cortilinfática y en electroquímicas dirigidas a los receptores de la corteza cerebral. Las hileras internas son más o menos una hilera de 4,000 alineadas en una sola hilera. En cambio, las externas son 13,000 células. Estas hileras internas, sus terminales nerviosas son de características aferentes y eferentes. Las internas, las externas, perdón, son aferentes y eferentes. Y son 13,000 aproximadamente. En cambio, las células ciliadas internas son 4,000 en una sola hilera, ¿no? Y se asemejan a una microestructura de una pera dentro del citosol que se aprecian en los bordes sinápticos eferentes. Son aferentes exclusivamente. Bueno, aquí están los movimientos de la rampa. Esta es la membrana tectoria. Puede irse hacia arriba y hacia abajo o a la izquierda y a la derecha. Aquí se está moviendo la parte baja, la membrana basal, acá, y entonces está desplazando a los líquidos endolinfáticos y al mismo tiempo al órgano de corte y hace que se doblen los cilios que están en contacto con la membrana tectónica. Las células de sostentaculitos diferenciados que descansan sobre una membrana basal, existen 6 tipos denominados por su microestructura. Y aquí tenemos los diferentes. Vamos a ver los nombres enseguida. Están células limitantes internas y externas, confeccionan el espacio nuel o el túnel medio. Ahí están. Aquí está el túnel medio. Luego, las células falángicas internas y externas que proporcionan un sostén
piláricos, son los pilares de las falángicas, internas y externas. Luego vienen las células columnalares internas y externas que confeccionan el túnel de Corti o túnel interno. Estas son las diferentes, este, aquí está el pilar externo, el túnel interno de Corti y las células de sostén. La función de lo interno puede dividirse en tres partes. Macromecánica describe el movimiento de los líquidos y las membranas. Micromecánica se refiere al órgano de Corti, las células ciliadas y la membrana pectoral. Y la transducción, que es la respuesta electroquímica de las células ciliadas frente al movimiento de la membrana celular en forma de corrientes receptoras. Ahí va la corriente en esta dirección, mueve a la membrana de Reiner y esta es a la endolinfa, sigue la corriente, mueve a la membrana basilar y esta es a la endolinfa y al órgano de Corti y sale aquí y desaloja su presión en la membrana de la ventana redonda. La macromecánica coclear es una onda sonora que tiene un movimiento de pistón de la platina sobre la membrana oval, el movimiento de onda líquida de perilinfa de la rampa vestibular y endolinfa de la rampa media. Cuando la platina se introduce en el laberinto se necesita zona elástica que se desplaza en sentido inverso, que es una oposición de fase. Y esto lo hace la ventana redonda con su membrana. Y el oído interno está lleno de líquido. Entonces, estas dos funciones son muy importantes. Cuando se sume la platina y la perilinfa de la rampa vestibular, se desaloja la membrana de la ventana redonda en la perilinfa de la membrana timpánica. Aquí está el movimiento ondulatorio de la membrana basilar. Imagínense, por ejemplo, eh, las frecuencias altas están en azul, las bajas en rojo naranja y las medias en amarillo verde, agua. Entonces, esto es a lo largo de la membrana basilar, ¿no? La escala timpánica, la cóclea desenrollada, que son 3.5 milímetros. Aquí está el estribo, la ventana oval, y vamos a ver cómo el movimiento ondulatorio de la membrana basilar sincrónico, que son estos movimientos de la onda viajera de los líquidos, estimulan a través de la membrana de Reiner la endolinfa y la frecuencia del sonido que los produjo. La ondulación de la membrana basilar viaja desde la ventana oval hasta el helicotrema y eso se llama onda viajera. ¿Dónde se detiene o dónde tiene su apex mayor? En la frecuencia en la que fue generada. Esta es la respuesta tonotópica. Entonces, la presión que viene del oído externo y que viaja a través de los huesillos del oído medio hasta que llega a la onda viajera y que estimula la membrana basilar y que mueve al órgano de Corti y a la membrana tectoria a través de los cilios y todo eso, el apex importante, el apex mayor de esa onda viajera se genera en la frecuencia tonotópica en la que está originado el impulso, el impulso sonoro exterior. La micromecánica coclear es el desplazamiento de la membrana basilar, que es esto, y la flexión de los cilios de la membrana tectorial para despolarizar a la célula. Y esta es una transducción que es la función principal, es la transformación de energía mecánica en bioeléctrica, transformación de un estímulo físico en potencial de acción nervioso que se produce a nivel de las células ciliadas internas del órgano de Corti. Aquí está lo de la estimulación de los cilios, cómo se abren los canales de calcio y de potasio, la onda de despolarización, la generación de la recepción de las células ciliadas internas, la liberación de neurotransmisores, la excitación posináptica y la generación potencial de las fibras nerviosas. Esto es un estereocilio, un quinocilio con sus estereocilios, están en un medio donde hay pues, potasio con cargas positivas y luego se liberan eh, sodio con cargas negativas, se repolarizan las fibras a través de este movimiento. Y aquí están unos esquemas muy bonitos de la cúpula
en una de las ampollas, y aquí se ve la cóclea rodeada con sus nervios y todo lo que nos origina las terminaciones nerviosas al cerebro, a las áreas superiores de la corteza. Ahora vamos a ver algo de audición. Es la propiedad de captar e interpretar la presión sonora del medio externo. Ya dijimos que el sonido es presión. Los individuos dentro de los rangos terminados en el humano es de 20 a 20.000 Hz o ciclos por segundo. Las ondas sonoras se captan en el pabellón, van por el conducto, estimulan a la membrana timpánica, hacen vibrar, dan presión sonora, mueven a los huesecillos, que es el 5, y transmiten a la platina por movimientos de los líquidos perilinfáticos y endolinfáticos, este, y al mismo tiempo, por supuesto, también al área vestibular, no solamente a la coclea. En la audición se genera un movimiento de cadena circular, un movimiento de pistón en la ventana este, oval, amplificando la presión transmitida por el tímpano y aumentándola en la ventana oval. El efecto mecánico del estribo sobre la ventana oval produce movimientos de los líquidos perilinfáticos que se encuentran en la cóclea a través de la onda viajera y en las frecuencias que los envían. La deformación de la membrana basilar origina una fuerza entre la membrana tectoria que es la cafecita que está acá, y las células ciliadas. Esta inclinación provoca una excitación neuronal dando lugar a impulsos nerviosos. Vean cómo este es un movimiento de arriba a abajo y este de acá es un movimiento de izquierda a derecha. Y esto es por el movimiento de los líquidos endolinfáticos, perilinfáticos, de la membrana de Reine inicialmente y posteriormente de la membrana basal o basilar. Aquí tenemos una forma en que se capta la presión, se transmite al tímpano, se mueven los huesecillos, se mete la platina del estribo en la rampa vestibular. Al entrar aquí el movimiento líquido mueve la membrana de Reiner, que es esta, y la membrana de Reiner transmite el movimiento a la endolinfa de la rampa coclear o rampa media, gira en la perilinfa y mueve la ventana, estimula la ventana basal, la membrana basal o basilar, que es esta, y entonces ocasiona que se mueva el órgano de Corti y que también estimule los cilios y también los líquidos endolinfáticos de la rampa media y provoque el estímulo nervioso en la membrana basilar. La onda viajera, que es producida por la oscilación de la membrana basilar, su máxima amplitud determina la excitación de unas células ciliadas, la máxima amplitud y el lugar donde se genera. Aquí está la distancia desde el estribo en centímetros, 3 centímetros. Acuérdense que mide 3.5. Entonces aquí tiene 3 centímetros. Hasta aquí se ve una onda sonora. Este sería un movimiento grave. Si fuera más cerca, estuviera un movimiento agudo. Y es la propagación de la cóclea desde una distancia determinada a una frecuencia determinada con un impulso y una energía o una presión determinada que estimula tonotópicamente las frecuencias que quieren manifestar. Las células más cercanas a la base se excitan por tonos de alta frecuencia o agudos. Las cercanas al vértice o a la licotrema por baja frecuencia o graves. Aquí los graves y aquí los agudos. Por eso se pierden los agudos, porque el movimiento es más intenso y más frecuente en la base del estribo y la ventana oval que en el helicotrema. Entonces, estas son las frecuencias que con más frecuencia el humano empieza a perder después de los 40 años. Aquí tenemos una representación en espejo, en angiómera del oído izquierdo y del derecho y de sus manifestaciones anatómicas. La audición con las vías auditivas, la aferente, la eferente, esas ya las conocemos. Aquí tenemos, todo empieza en la vía aferente, en el órgano de Corti, se forma por una cadena de 4 o 5 neuronas hasta arriba. La última llega hasta la corteza en la circunvolución temporal de Helsch y viene como tal. La primera neurona tiene su cuerpo en el ganglio espiral del órgano de Corti, acá, el ganglio espiral del órgano de Corti. Aquí está el ganglio espiral del órgano de Corti y el axón central forma el nervio auditivo. Luego, este axón central que forma el nervio auditivo, ¿sí?, o coclear,
este, tiene más o menos 30.000 fibras y terminan en el núcleo coclear ipsilateral, o sea, del mismo lado. Aquí está el núcleo coclear dorsal. Aquí termina. Y luego presenta una organización tonotópica, es decir, de acuerdo la fibra en la que viene, de la frecuencia en la que se da en el órgano de Corti y la fibra que estimuló esa frecuencia. En el núcleo coclear hay, ya lo vimos, en el núcleo coclear hay aproximadamente, ¿qué es este? Hay un ventral, hay un núcleo coclear dorsal y hay un medial inferior y un complejo libar superior. Aquí está. En este núcleo coclear hay 88.000 neuronas. Tiene una porción ventral y una dorsal. La ventral proviene de fibras de la vuelta apical de la cóclea, son graves. Y la dorsal, la de encima, recibe fibras de la vuelta basal de la cóclea que son agudos. Esa es la diferencia. Luego, hay dos tipos de células o de fibras aferentes. El tipo 1 son las más frecuentes, que son 95% en total, y son cuerpos grandes, mielinizados, conectados con células ciliares internas, y cada una de estas recibe más o menos 20 fibras, tipo 1. En el tipo 2, cuyos cuerpos no están mielinizados, establecen contacto con la mayoría de las células ciliares externas. Las externas son aferentes y eferentes, ¿se acuerdan? Menos de 1% lo hacen con las internas y cada fibra inervada tiene más o menos 10, la mitad de las fibras del otro lado que son más frecuentes. Existe, por lo tanto, divergencia de la información que proviene de las internas y que convergen en las células ciliares externas. A partir del núcleo coclear, a partir del núcleo coclear que está acá, en el dorsal, este, donde están los cuerpos de las neuronas de segundo orden, la vía auditiva se convierte en un sistema complejo de núcleos y vías interconectadas entre sí en serie, paralelo, debido a que las fibras conectan de un núcleo con el consiguiente, pero también hay decusación. Los axones de las neuronas de segundo orden forman tres ramas. La estría de Manacor, que es la estría acústica dorsal, acuérdense que ahí van las fibras agudas, las de, las de Gel, que son la intermedia, y las del cuerpo trapezoide. Ahora, el núcleo del trapezoide son los principales núcleos de relevo, el complejo olivar y el menisco lateral. Ahí es donde van a acabar las de tercer orden. Contienen el núcleo medial, pues, la mayor parte del complejo del núcleo lateral y las neuronas sensitivas de la estimulación vía oral. El núcleo del menisco lateral está integrado por axones del segundo y tercer grados de orden. Representa la cóclea en forma de homo y contralateral y contienen dos grupos celulares. Los dorsales, estimulación vía oral, y el dorsal, estimulación del oído contralateral. Todos los núcleos de relevo parten de fibras que terminan en el colículo inferior, el cual representa el relevo talámico de la vía auditiva. Y aquí está el colículo inferior, que es el C, aquí está el colículo inferior. El B es el núcleo coclear, y aquí están las decusaciones contra ipsi y contralaterales. Y por eso es una representación tonotópica de la cóclea con el cuerpo geniculado que está aquí. Este, en ese colículo inferior, que es el C, se van hacia el D, que es el núcleo geniculado medial, y después suben hacia las áreas auditivas primarias superiores. Después, la formación reticular, la corteza auditiva, la exclusión temporal, las áreas superiores de Helms en el área 41 y 42 de Brodmann. Este sistema aferente es lo mismo de regreso. Se inicia en la corteza auditiva, van al cuerpo geniculado medial, al folículo inferior, a la oliva superior, al núcleo coclear, con ramificaciones a la sustancia reticular y vérmix cerebeloso, al lazo olivo de Rasmussen, formado por unas 600 fibras con un componente cruzado ipsilateral, y luego al final al órgano de corte. Y aquí viene bien, cerebro medio anterior, cerebro medio caudal, límite del puente del cerebro medio, puente, médula ósea, cóclea, ganglio espinal, nervio auditivo, ustedes los van viendo en los números, núcleo coclear, oliva superior, el núcleo del leminismo lateral,
folículo inferior, núcleo geniculado lateral del tálamo, corteza auditiva primaria. Ahí es donde termina, ¿no? Entonces, así es como van las vías aferentes y eferentes. El efecto de la actividad de las fibras eferentes es una inhibición de la actividad de las auditivas aferentes. Es probable que el sistema eferente, el de regreso, actúe como un modulador de la sensibilidad del órgano receptor de acuerdo a programas centrales de estimulaciones previas. El oído humano es capaz de distinguir unos sonidos de otros porque es sensible a las diferencias que existen entre ellos, lo que concierne a una de las cuatro cualidades que caracteriza al sonido. Estas son intensidad, tono, timbre y duración. Aquí tenemos. Esta es esquema del proceso sonoro, producción, ¿no? Por ejemplo, la vibración de una membrana al golpear un tambor. Propagación, la vibración que contiene vibraciones y que dan presión al oído, a las moléculas, al oído, al aire, que estimulan las moléculas que están en el aire. Y luego la audición, que son los cambios de presión que afectan al oído, que producen la sensación de sonido. Esta audición se, se compone de intensidad, el sonido, que es la propiedad que permite diferenciar entre sonidos fuertes y débiles. Un sonido intenso y un sonido débil. Aquí los valles y las crestas son más altas y aquí son más bajitas. Este tiene mayor intensidad porque son más altas las crestas y los valles que este que tiene unas crestas y valles más pequeñas. Esta es nada más la fuerza, la intensidad. Está relacionado directamente con la magnitud, la intensidad de la onda, que es la cantidad de energía que transporta en una unidad de tiempo y en una superficie tal. El tono es la cualidad del sonido mediante el cual el oído le asigna un lugar en la escala musical, permitiendo distinguir entre graves y agudos. Por ejemplo, aquí no vamos a ver la altura de la cresta y de los valles. Vamos a ver la frecuencia con la que se repite una onda en un tiempo y en una superficie o en una distancia determinada. Es decir, el sonido agudo tiene en esa misma distancia y en ese mismo periodo de tiempo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 crestas y 12 valles. En cambio, en el sonido grave tiene 3 crestas y 3 valles o 2 valles. Este es un sonido agudo y este es un sonido grave. Aquí no tiene nada que ver con la intensidad, tiene que ver con la frecuencia. La magnitud física que está asociada al tono es la frecuencia. Los graves corresponden a frecuencias bajas, son menos frecuentes, tienen menos valles y menos onda, menos crestas, mientras que los agudos corresponden a frecuencias más altas que tienen el más número de valles y de crestas en la misma periodo de tiempo o en el mismo periodo de superficie o de distancia. El oído humano es sensible únicamente a aquellas ondas cuya frecuencia está comprendida entre 2000, 20 y 20.000 Hz o ciclos por segundo. El timbre es la cualidad que permite distinguir entre sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean la misma intensidad. Es decir, puede ser que no sea más fuerte esta cajita que el violín o que esta sonaja o que el clarín. Puede ser la misma fuerza, pero el timbre es diferente. Esta cualidad permite reconocer a una persona por su voz que resulta característica en cada individuo. Ustedes oyen una voz femenina y una voz masculina y tienen diferente timbre. Dicen, ¿tiene un timbre femenino o tiene un timbre masculino? Entonces, el timbre no tiene nada que ver con la intensidad, la fuerza, ¿no? Está relacionado con la cualidad que nos permite distinguir, aunque tengan la misma intensidad, diferentes sonidos. Pocas veces las ondas sonoras corresponden a sonidos puros. Solo los diapasones generan este tipo de sonidos puros, que son en octavas y que son debidos a una sola frecuencia y representados por una onda armónica. Aquí está la forma de las ondas de dos sonidos en el mismo tono, pero distinto timbre. Tienen el mismo tono, pero otro timbre. Vean qué diferente. Por el contrario, los instrumentos musicales dan lugar a un sonido más rico de vibración compleja,
que están compuestos por una serie de vibraciones armónicas, simples, y una frecuencia y amplitud determinadas en cada una de ellas. Por eso se distingue un teclado de un violín o una trompeta de un tambor. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Así decimos que podemos escuchar sonidos largos o cortos. Se puede medir en segundos. También se relaciona con la longitud de onda, que indica la distancia entre dos puntos consecutivos que se hallan en el mismo estado de vibración, medido en metros en el mismo tiempo. Sonido corto, pi. Sonido con resonancia corta, pi. Sonido con resonancia larga, pi. Y sonido sostenido, que es continuo. La acumetría o audiometría con diapasones. La prueba de Bieber, ya sabemos, ¿no? El diapasón se afina, empieza a vibrar y se aplica en la línea media del cráneo. Puede ser en los dientes anteriores de la arcada superior, o puede ser en la base de la raíz de la nariz, o en los huesos nasales. El oído bueno, la lateralización del sonido aquí sugiere una pérdida auditiva neurosensorial en el lado malo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace vibrar a la cóclea y a los líquidos endococleares del oído derecho, que es el bueno, pero el oído malo no mueve al oído interno y no transmite estímulos eléctricos. Entonces, la prueba de Weber, cuando está afinado el diapasón vibrando y se pone en la línea media, si lo escucha el oído bueno, del oído bueno, nos indica que ese oído derecho está bueno o que hay una hipoacusia neurosensorial o de percepción en el oído malo. El oído malo, la lateralización del sonido aquí sugiere una pérdida conductiva, ¿sí? En este sitio, por ejemplo, un tapón de cerilla tiene más masa el conducto auditivo externo con la cerilla, o un cuerpo extraño. Entonces, la prueba de Bieber se va hacia el oído derecho, que es el malo. Si ese es el malo, nos habla de una hipoacusia de conducción o de una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Neurosensorial en el oído malo, siempre y cuando se vaya hacia el lado derecho, al oído bueno. Si se va al oído izquierdo, es una pérdida consultiva de ese oído izquierdo en azul que estamos explorando. La prueba de Riney, ya vimos, debe durar más en la vía aérea que la ósea, por eso primero se pone a vibrar el diapasón en la mastoide, porque es la que tiene una duración más corta. Cuando ya deja de oírlo el paciente, se pone la vía aérea adelante para que siga continuando, para escuchar a través de la vía aérea. Ya sabemos cómo se maneja, ¿no? La prueba de Riné, pues primero el diapasón es positiva cuando es más larga la vía aérea, es negativa cuando es más intensa o más larga la vía ósea. Y ahí vienen las alteraciones. La de Swabatch se compara con la del examinador. ¿Cuántos segundos dura vibrando en la mastoide del paciente y cuántos en la mastoide del mismo lado del examinador? Siempre y cuando él tenga visión normal. Y luego, estos son los resultados. Swabatch acortado, hay una hipoacusia de percepción para el paciente. Swabatch alargado, que oye más que el examinador, en la vibración de la vía de la mastoides, pues es una hipoacusia conductiva. Y Swabatch igual, o normoacusia, pues su audición está normal en ese oído. Si ustedes ponen a vibrar la mastoides del paciente y en la suya, y hay más corta la vibración en la del paciente, pueden tener una hipoacusia perceptiva a ese oído, de percepción o neurosensorial. Si ponen a vibrar el diapasón en la mastoide del paciente y luego en la de ustedes, del mismo lado, y hay un Swabatch alargado, dura mucho más que la de ustedes, es posible que ese oído examinado del paciente tenga una hipoacusia conductiva. Cuando el Swabatch de un normoyente, que es el que examina, está igual que en el paciente, ese oído está sano. Así que es Swabatch acortado de percepción, alargado de conducción. La audiometría es una técnica que nos permite conocer el grado de pérdida auditiva umbral de la audición. Por eso le llaman audiometría tonal liminal,
porque va a los límites del umbral auditivo del paciente. El tipo de pérdida de conducción o percepción, los restos auditivos si existen y las zonas de frecuencia que se pueden aprovechar. Que se basa en un estudio de dos parámetros, frecuencia e intensidad, que nos van a permitir establecer el campo auditivo o el espacio acústico. La frecuencia de un sonido es el número de oscilaciones por segundo que se producen como consecuencia de una onda sonora. Viene determinada por una unidad que es Hertz y la sensación subjetiva de oír esa frecuencia se llama tono. Tono alto, tono bajo, agudos, graves. La intensidad o fuerza de un sonido viene determinada por la amplitud de su onda, es decir, la distancia que existe entre dos zonas de máxima y mínima presión y su unidad cuantificable es el decibelio. Es una décima parte del velio, que es una unidad de audición. Aquí tenemos la presión sonora y aquí está la amplitud. Ese es el tono superior, el tono inferior, y aquí está la amplitud también. Longitud de onda es la distancia entre un valle y otro valle, o una cresta y otra cresta. La longitud de onda en azul es diferente a esta café. Estas son variaciones de frecuencia. Menos fuerte e intenso, los café porque están más cortitos. Más fuerte e intenso los azules porque están más altos. Esto tiene que ver con la intensidad, ¿no? La variación de intensidades está entre la onda azul y la café. Y aquí está la variación de frecuencias. La café es menos frecuente en, en ese periodo de tiempo o de superficie de distancia. Son una o dos valles con dos crestas. En cambio, el azul tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis crestas con cinco valles. Entonces, es más frecuente el azul que el café. Y aquí estamos viendo la longitud de onda y la presión o amplitud, que es la altura de la onda. El audiómetro es un aparato eléctrico capaz de producir o reproducir estímulos sonoros de intensidades comprendidas entre los menos 10 decibeles y los 120 y frecuencias entre los 128 y 16.000 Hz, recogiendo gráficamente los resultados del audiograma. Este es el audiograma y este es el aparato. Para el oído izquierdo, un audífono azul, para el derecho un rojo, y estos son los vibradores. Esta es una diadema que tiene un vibrador óseo izquierdo y derecho, y este es el audiómetro propiamente dicho. Aquí están las frecuencias de 125 a 8000 y de menos 10 a 110 decibeles de intensidad. Entonces, ¿cómo vamos a representar el audiograma? El humano oye de 20 a 20.000, entonces en la línea horizontal de 20 de intensidad, se representa hacia arriba la audición normal. Todo lo que baje de 20 hacia abajo son pérdidas auditivas en las frecuencias en que ocurran, que pueden estar en 125, en 250, o en las frecuencias del lenguaje, que son las medias, de 500 a 2000, las agudas de 4000 a 8000 o más. La vía aérea está representada por un color rojo y el izquierdo con azul, el derecho con rojo. Entonces, todo